Vamos a continuar con nuestro estudio en la carta a los Efesios. Entonces te pido que abras tu Biblia ahí, Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 7, por favor. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 7. ¿Listos? Que vamos a arrancar leyendo esta porción del día de hoy. Entonces, si ya estás ahí, acompáñame con tu vista, leyendo tu Biblia, y dice, voy a dar la lectura, primero del 1 al 7 y luego voy a leer del 8 al 12, es la porción que vamos a estar abarcando esta mañana. Yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, esmerados o solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Déjame orar para poder continuar. Dios, gracias te doy esta mañana, Señor, porque, como cantábamos ahorita, Señor, eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Y no hay nadie que te haya probado, te haya experimentado en verdad que pueda decir lo contrario, Señor. Creo que todos los que hemos tenido una experiencia y un encuentro contigo, todos los que hemos pasado por ese peniel, Señor, en nuestras vidas, podemos decir, eres bueno. A pesar de lo que hayamos tenido que vivir en el pasado, a pesar de lo que quizá estamos viviendo en el presente, a pesar de lo que quizá nos va a esperar en el futuro, Señor, podemos decir y confirmar en nuestro corazón que tú eres bueno, Señor. Y gracias porque en medio de esa bondad, a través de tu gracia, Señor, hoy podemos llamarnos tu cuerpo, hoy podemos llamarnos unidos, tu iglesia, Señor, y es lo que queremos aprender hoy, Señor, ese corazón tuyo por tu iglesia, por aquello por lo cual tú entregaste tu vida y por lo cual una noche, Señor, justo antes de ir a la cruz, comenzaste a establecer, Señor, a través de un acto tan lleno de amor y de gracia, Señor. Así que, Padre, que esta mañana podamos aprender, entender, captar las verdades que tienes para nosotros a través de tu palabra, Señor, y yo sé que tú tienes algo especial para cada uno de nosotros, Señor, porque tú hablas y tú tratas conforme a la necesidad de cada uno, Señor. Entonces te ruego eso, Señor, que tu Espíritu Santo esté moviéndose entre cada lugar, Señor, entre cada corazón, Señor, trayendo lo que solo tú puedes dar: paz, amor, gozo, alegría, tranquilidad, Señor, lo que cada uno de nosotros necesitemos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hay una historia que leí hace como 2 años en un libro que me regalaron y se me quedó muy marcada esta historia, ¿no? No sé si es verdad, no sé si es realidad, si realmente ocurrió esto. Pero es de un niño que un día de verano, uno de esos días donde el calor está a todo lo que da, este niño decide ir a nadar a un lago que estaba justo detrás de su casa, ¿no? Entonces era normal, era un lago conocido, era un lago donde él había nadado cientos de veces en el pasado. Pero un día él decide ir, aventarse, salir corriendo de su casa como habitualmente lo hacía para echarse un clavado desde, no sé si lo has visto en vivo o en las películas, pero donde hay un muelle, ¿no? Y está el lago, entonces él corre a través del muelle para aventarse, ¿no? Y sumergirse y con ello quitar un poco el calor que sentían.
Pero lo que este niño no se dio cuenta, y creo que el hecho de ser tan familiar para él el agua, eso lo llevó como a no considerar que un cocodrilo había llegado hasta ese lugar y vio el agua y dijo el cocodrilo, pues de aquí soy, ¿verdad? Esto está bueno para vivir y habitar. Entonces el niño, cuando se echa el clavado y con el entusiasmo y la energía de estar nadando, obviamente llama la atención del cocodrilo, quien inmediatamente comienza a acercarse de manera muy sigilosa, ¿no? Porque esa es la característica de un cocodrilo. Él no se acerca haciendo ruido, no se acerca ladrando. Bueno, no ladran los cocodrilos, no sé qué ruido hace el cocodrilo, ¿no? Pero es sigiloso. Y el niño no se da cuenta, él está divertido, él está haciendo lo que comúnmente hace. Pero su mamá está justo en la planta alta de la casa y está vigilando al niño, porque si bien era una laguna conocida, pues bueno, ¿qué mamá no vigila a sus niños, ¿no? Y entonces ella está simplemente en su mecedora con su limonada, ¿no? Viendo a su hijo, pero de repente ella comienza a ver que el agua del estanque comienza a moverse, a hacer estas ondas, ¿no? que se hacen cuando un objeto se mueve sobre la superficie. Y se da cuenta que es un cocodrilo. Y entonces la mamá, sin pensarlo, se levanta, se echa a correr, y mientras le comienza a gritar al niño, salte del agua, salte del agua, el niño no entiende por qué la mamá le está pidiendo que se salga del agua, pero puede ver la desesperación en los gritos de su mamá. Entonces entiende que algo está pasando y el niño nada desesperado hacia la orilla, y justo antes de poder tomarse el muelle para impulsarse hacia arriba, el cocodrilo abre su boca, atrapa sus dos piernas. La mamá alcanza a llegar a la orilla antes de que el cocodrilo lo jale y agarra sus brazos. Entonces eso se convierte en una lucha entre mamá y cocodrilo por quedarse con el niño, con el hijo, ¿no? Entonces están ahí batallando, luchando. Obviamente el cocodrilo es más grande, mucho más fuerte que la mamá, pero el amor de madre hace que no se rinda y que salga de ella una fuerza inclusive más allá de lo humano. Y para no hacerte la historia más larga, el cocodrilo se cansa, el cocodrilo se rinde, se da cuenta que no va a poder en contra de eso, decide soltar al niño y simplemente se pierde y se va entre el agua, ¿no? Más adelante se reúne todo un grupo de cazadores, cazan al cocodrilo y obviamente lo matan, ¿no? Creo que ahora ese cocodrilo se convirtió en botas o algo así, ¿no? En cartera. El punto es que obviamente por lo impactante de la noticia, reporteros se reúnen, reporteros a nivel nacional. Esto ocurre en Estados Unidos, o la historia se relata en Estados Unidos, y se reúne mucha prensa para conocer al niño, pero también para conocer a la mamá que tan valientemente luchó por defender a su hijo y evitar que el cocodrilo lo llevara y se perdiera al fondo del lago. Y uno de estos reporteros le pregunta al niño al ver sus piernas, porque obviamente le quedaron infinidad de cicatrices y el niño tuvo que someterse a muchas operaciones para restablecer tejido, para restablecer músculo, para restablecer diferentes cosas de las piernas, para que pudiera volver a caminar. En la historia, el niño vuelve a caminar, ¿no? Y a tener una vida entre comillas normal. Entonces cuando este reportero se entera, o los reporteros se enteran, van, buscan al niño, buscan sacar la nota, y uno de los reporteros, al ver las piernas del niño lleno de cicatrices, lleno de operaciones, le pregunta: oye, ¿qué
¿qué representan o qué significan para ti esas cicatrices? Y el niño obviamente le dice, va a ser un recordatorio por el resto de mi vida de lo que pasó ese día. Esas cicatrices nunca me van a dejar olvidar que un día fui atacado por un cocodrilo y sobreviví. Pero dice el niño, hay unas cicatrices mucho más especiales y que tienen un peso mucho más grande en mi corazón. Y el niño se levanta su camisa y le enseña las cicatrices que su mamá le dejó en los brazos al clavarle las uñas de manera tan fuerte y tan profunda para evitar que ese cocodrilo se lo llevara. Dice, estas cicatrices realmente son las importantes. Porque si mi mamá no me hubiera agarrado con esa fuerza, si mi mamá no me hubiera defendido con esa valentía, con esa pasión con la que me defendió, yo no estaría aquí hoy. Estas, dices, son las buenas. Y sabes, creo que desde la perspectiva de Pablo, la iglesia fue diseñada, la iglesia fue edificada por Dios para convertirse justamente en un instrumento que, motivada por el amor, tenga la capacidad de darlo todo, tenga la capacidad de tener esa pasión, de tener esa fuerza, de tener esa valentía de salvar al perdido, y que de esa manera evite el que quede expuesto a las acechanzas de un enemigo que anda como león rugiente, precisamente buscar devorar a quien sea. Y es súper profundo esto, porque Cristo a través de la iglesia, y quiero decir esto con cuidado, pero Cristo a través de la iglesia es la esperanza que el mundo necesita. Ojo, no la iglesia, pero Cristo a través de la iglesia es la esperanza que el mundo necesita. Y el capítulo 4 de Efesios es justamente esto, una mirada profunda al corazón de Dios por su iglesia. Y la semana pasada Diego nos habló que en ese mismo pulso, en ese mismo sentir, tú y yo, los que somos parte de su iglesia, debemos andar como es digno, debemos andar como es apropiado de la vocación a la cual hemos sido llamados. Y esto es para la iglesia. Esto no es para quien no es iglesia. No podemos esperar un comportamiento como el que Pablo nos está marcando. A partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6, no puedo esperar que alguien que no es parte de la iglesia de Cristo cumpla con lo que Pablo va a decir aquí. Entonces este es un buen filtro para que tú y yo podamos medir exactamente dónde estamos parados. A partir de lo que vamos a estudiar a partir de hoy y las siguientes semanas, es un excelente termómetro que va a medir nuestra temperatura y no nos va a dejar engañar y no nos va a permitir decir si soy lo que no soy, porque es imposible. Así como un cocodrilo no puede ladrar, yo no voy a poder, dice Pablo, amar a mi esposa como Cristo se entregó por su iglesia. Si yo no he entregado verdaderamente mi vida a Jesús y lo reconozco como Señor y Salvador, entonces, esposa, difícilmente vas a poder sujetarte a la autoridad de tu marido como Cristo demanda que te sujetes. Si no has entregado verdaderamente tu vida a Cristo, entonces el sujetarte a la autoridad, como la Escritura nos demanda que tenemos que hacerlo, no va a pasar. Entonces Pablo nos habla de esto. Pablo nos habla de andar como es digno, de andar como es apropiado, de esa vocación a la cual hemos sido llamados. Y es interesante porque esta vocación, o como algunas otras traducciones lo dicen, este llamamiento
al cual hemos sido llamados es justamente el pertenecer a la iglesia. A eso hemos sido llamados, a pertenecer a la iglesia de Cristo con el objetivo de que juntos, como un cuerpo, tú y yo la edifiquemos a través de la unidad que nace de tener una misma visión y un mismo propósito. Y ojo, porque no es una visión, y creo que lo mencionamos ya, no es una visión que nace de un hombre, no es una visión que nace del corazón de alguien, sino de la visión que nace del corazón mismo de Jesús. Y por eso los primeros 6 versículos, Pablo nos lleva a la realidad de que una vez que hemos sido posicionados en Cristo, tenemos la capacidad por medio del Espíritu Santo de modelar una vida en comunidad por medio de la cual se mantiene la unidad que fue conquistada por Jesús en la cruz. Ojo, no somos llamados a generar unidad, no somos llamados a construir unidad, somos llamados a mantener una unidad que ya fue comprada y conquistada por Jesús a través de la cruz. Puedes verlo así. Jesús inició la fogata. Ahora depende de nosotros el que no se apague esa fogata entre nosotros. ¿Qué tienes que echarle para que la fogata no se apague? Leña, troncos, madera. Hay quien le llega y hasta le avienta ropa, eso no, pero sí madera y troncos, ¿no? Y si te fijas, Pablo enlista 4 elementos esenciales que debemos desarrollar para que esa unidad que compró Cristo para nosotros en la cruz no se pierda, sino que se mantenga y se avive cada vez más fuerte. Y Pablo habla de humildad, Pablo habla de mansedumbre, Pablo habla de paciencia y Pablo habla de amor. Esenciales que tienen que existir entre nosotros, entretejidos, entrelazados, para que entonces esta unidad pueda ser la unidad que Cristo quiere que sea. Y creo que no es demasiado profundo, no hay que ser muy inteligentes, simplemente darnos cuenta que tú quita un solo elemento de este carácter. Tú quita humildad en una relación. Tú quita mansedumbre en una amistad. Tú quita paciencia. Tú quita amor en tu matrimonio. Por ejemplo, háblale a tu esposa sin mansedumbre. Trata a tus hijos sin amor. Relaciónate con los demás sin humildad. Y no va a pasar mucho tiempo para que entonces esta unidad poco a poco comience a desgastarse. Poco a poco comience a fracturarse hasta llegar al punto de simplemente desaparecer. Y donde tendría que haber unidad, hay rencor. Donde tendría que haber una misma visión, hay caminos totalmente diferentes y opuestos a lo que Jesús compró y diseñó para nosotros. Ahora déjame aclarar esto que Pablo dice en el versículo 2, cuando dice: sopórtense con paciencia unos a otros. Porque este sopórtense no es pues ya que, ¿no? Ya estamos en esto, no me queda de otra, te tengo que soportar, te tengo que aguantar. Si quiero que las cosas vayan más o menos tranquilas, pues ya, a ver, te aguanto, te soporto. No, todo lo contrario. Este soporte se va mucho más profundo porque tiene como esencia el ser un soporte sólido que pueda sostener
un soporte sólido que sirva para que otros puedan sostenerse, una columna donde otros puedan apoyarse y mantenerse de pie. Entonces el llamado no es a aguantar a la persona que tienes a tu lado. El llamado no es a, bueno, no me caes bien, pero como estamos en el mismo equipo, pues vamos a tratar de llevar la fiesta lo más en paz que podamos. Tenemos 30, 40 años de casados, pues ya te tengo que aguantar hasta que tú o yo me muera, lo que sea, ¿no? Pues ya te soporto. No. El llamado es a cada uno de nosotros a convertirnos en esos soportes, a convertirnos en esos hombros que se meten para cargar, para levantar, para edificar, para cimentar a otros, ver a otros como superiores a mí mismo. Y puedes, si quieres un ejemplo de esto, ¿cómo? No entiendo. Fácil. ¿Alguna vez has ayudado a alguien a, ok, no alcanzo, bueno, súbete y yo te empujo para arriba, ¿no? De eso habla, el soportarse con paciencia unos a otros, el estar ahí, el estar presente, el ser alguien que está dispuesto a levantar, a edificar, a construir. El problema es que muchas veces por el pecado estamos más listos para destruir, estamos más listos para criticar, estamos más listos para todo lo contrario de lo que realmente fuimos llamados. Y sabes, el ver como superior a otro no quiere decir que entonces yo me tengo que ver como una basura y ver al otro como lo máximo y sí, su excelencia, lo que usted diga, porque usted es superior a mí y la Biblia me llama a verte así. No, yo soy una pobre basura a comparación tuyo. No, yo estoy para servirte. No, eso no es ver a los demás como superiores a mí. El ver como superior a otra persona es ¿qué tengo yo que puedo darle a él para que llegue a estar a mi nivel o pueda superarme? No sé si cachas la idea. Pero un ejemplo muy sencillo. Si yo sé tocar la guitarra y tú no sabes, yo no voy a ir contigo y te voy a decir, ¡ja! Tienes dos manos izquierdas. No, es, ok, ¿cómo puedo ayudarte para que llegues a tocar por lo menos a mi nivel? O si es posible me superes en esta habilidad que yo tengo, en este don. A lo mejor yo sé trabajar la madera y tú no sabes. Ok, cómo mi don, cómo mi talento, cómo la habilidad que Dios me ha dado, cómo con eso yo puedo servirte, cómo puedo ayudarte, cómo puedo levantarte para que llegues a mi nivel o me superes. Eso es realmente ver a otros como superiores a mí mismo. Cómo yo con mi vida, cómo yo con lo que Dios me ha dado puedo hacer que tú crezcas, te desarrolles tus talentos, desarrolles tus habilidades y te ayudo a llegar ahí. Y definitivamente el actuar de esta manera, definitivamente el ser un soporte para que otros puedan mantenerse en pie, tiene que llevarnos al terreno de la empatía. Tiene que llevarnos a ser compasivos. Eso tiene que llevarnos a ser una iglesia dispuesta a estar presente ante las necesidades del vulnerable, del pobre, del que no tiene a dónde ir, del que necesita la presencia y la compañía de otros. Y si te fijas, esto va muy de la mano y complementa exactamente todo lo que Pablo ha estado hablando sobre el propósito por el cual Jesús levantó primero discípulos y después instituyó la iglesia.
Y es súper profundo esto, porque cada una de estas cosas, humildad, compasión, mansedumbre, amor, paciencia, son elementos que podemos encontrar y que definen el carácter de Jesús de una manera perfecta. Y el punto es este, porque si no se puede mantener la unidad que Jesús conquistó, si primero su carácter no es nuestro carácter, si primero su visión no es nuestra visión, si primero su propósito no se convierte en nuestro propósito. Y por eso en el versículo 7 Pablo dice: a cada uno de nosotros nos fue dado la gracia según la medida del don o del regalo de Cristo. ¿Cómo podemos mantener encendido algo si Jesús vivió, vino, se encarnó, murió, resucitó, fue glorificado con un propósito y nosotros nos alejamos de ese propósito? Entonces, si su visión no es nuestra visión, si su carácter no es nuestro carácter, si su propósito no es nuestro propósito, entonces la unidad de la que Pablo habla aquí, el ser iglesia, como Pablo habla aquí, creo que difícilmente podrá cumplirse. Y creo que gracias a Dios y nada más por su misericordia vamos por ese buen camino. Y como te decía anteriormente, en el versículo 7, Pablo dice: a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia según la medida del don, o como se traduce en otras versiones, ¿no?, del regalo de Cristo. Y este es otro punto súper profundo, ¿no? No sé si se me ve un hueco aquí de cabello, porque mientras estaba preparando eso estaba como, no entiendo, ¿no? Y jalándome el cabello de tratar de entender lo que Pablo está escribiendo aquí, o lo que el Espíritu Santo a través de Pablo nos revela aquí. Pero creo que estoy seguro de que Dios habló y quiere también hablarte a ti esta mañana. Entonces, versículo 7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don o del regalo de Cristo. Y creo que este es otro punto profundo, porque en este sentido la gracia es ese elemento, es ese carácter de Dios que tiene diferentes matices, que tiene muchos ángulos desde el cual puede ser observada. Y en este contexto, la gracia, más allá de ser simplemente aquello que nos otorgó la salvación que no merecemos, ¿no? Porque eso es como comúnmente definimos lo que es gracia: recibir algo que no merezco. Pero aquí más bien gracia tiene este ángulo a través del cual recibimos lo que necesitamos para poder ser capacitados con el propósito de responder al llamado que hemos recibido de edificar a la iglesia. Déjame repetir eso. Gracia aquí va más allá de la salvación. Gracia aquí hace referencia a que tú y yo, los que somos parte de su iglesia, de su cuerpo, a través de ella, de la gracia, Jesús nos entrega lo que tú y yo necesitamos para poder edificar a la iglesia. Y si esto fuera un rompecabezas, creo que Pablo aquí nos ofrece una pieza más que el día de hoy podemos colocar para ir armando el cuadro y tener la idea concreta de lo que Pablo quiere explicarnos a través de eso. Y por eso, como lo hemos aprendido mientras hemos estado caminando en Romanos, la base principal sobre la cual se construye la iglesia, ¿era cuál? Lo vimos hace 2 semanas.
El amor. La base principal, sí, obviamente es Jesús. No podemos quitar a Jesús de esto. Pero después de eso, la base, el cimiento, la plataforma sobre la cual comienza a edificarse la iglesia es el amor. Y Jesús puso justamente el cimiento de esto cuando en Juan 13 les dice a sus discípulos: ámense, ¿cómo? De la misma manera en que yo los he amado a ustedes. Ya experimentaron mi amor, ya probaron mi amor, ya gustaron mi amor. Entonces ahora vayan ustedes, hagan lo mismo entre ustedes. ¿Sabes? No sé si estás conmigo en este punto, pero personalmente tengo la fe de que parte de lo que Jesús hace esa noche, la noche antes de ir a la cruz, cuando Jesús sirve a sus discípulos lavando sus pies, más allá de simplemente dejarles una profunda e increíble lección de lo que es el servicio, lo que Jesús hace es iniciar y al mismo tiempo dejar el ejemplo de cómo ahora ellos tendrían que edificar la iglesia para que de esa manera pudieran darle continuidad justamente a lo que Jesús había iniciado esa noche, la edificación de la iglesia. Y lo interesante de esto es que ese amor con el cual Jesús comienza a edificar y a establecer su iglesia es exactamente lo que provoca el que ahora sea necesario que tú y yo recibamos esa gracia y seamos equipados con ella. Porque a través de la gracia, ese amor del cual Jesús habla, vayan y ámense de esa manera, es despertado en nuestros corazones por medio del Espíritu para caminar con firmeza. Y de la misma forma como lo hicieron los discípulos 2000 años atrás, hoy tú y yo tengamos la capacidad de continuar con lo que Jesús inició la noche antes de ir a la cruz. No sé si esto es demasiado profundo, pero personalmente me conmueve y pone un temor reverente en mi corazón, porque no estamos participando de algo que, como te lo he dicho, a alguien se le ocurrió. No estamos participando de una buena idea que alguien tuvo. No estamos participando ni siquiera de una estrategia de alguno de los discípulos para hacer crecer el movimiento de Cristo alrededor del mundo. Estamos participando de justamente algo que Cristo inició. La noche antes de morir, Jesús saca la bandera, da el banderazo y dice: arranca, inicia esto, inicia aquello por lo cual yo vine. Sí, pagar el precio por nuestros pecados, obvio y claro, no podemos quitar eso, pero Él vino a establecer y a comenzar a edificar su iglesia, por la cual un día Él mismo va a regresar. Lo que Él inició lo va a terminar, no en el sentido de que ya no va a existir iglesia, sino que va a existir iglesia de manera diferente. Cristo a través de la iglesia es la esperanza que este mundo necesita. Mira lo que dice el versículo 8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones o regalos a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ay, otra porción de esas con las que no quieres topar, ¿no? Porque es como, ¿qué estás diciendo, Pablo? Explícame. Es interesante esto, porque pareciera que de pronto Pablo da un frenón, ¿no? y cambia y da un giro a lo que viene hablando, y de repente toma parte del Salmo 68, ¿no? Esta primera parte donde dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esa es una porción que Pablo toma del Salmo 68, que si lo leemos es un salmo de victoria, es un salmo que describe cuando Jehová toma a su pueblo de Egipto y lo saca de la esclavitud y lo saca con oro y bronce y riqueza. Y de repente Pablo toma esta parte y lo mezcla con Jesús y comienza a hablar de cuando Jesús desciende, pero también asciende al cielo, y parece que hace ahí una mezclanza de diferentes cosas. Pero, ¿sabes? Pablo no escribe cosas simplemente por escribir. Y todo esto tiene una relación increíble. Y si te fijas, Pablo comienza a mencionar una serie de oficios que Jesús dio para que su iglesia fuera perfeccionada o adiestrada, dice otras versiones, adiestrada, para que su iglesia fuera perfeccionada o adiestrada. Y comienza a decir, dio profetas, dio apóstoles, dio profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y antes de hablar de estos oficios, Pablo nos lleva a considerar el hecho de que Jesús, por medio de quien se nos da la gracia, vino a lo más bajo, humillándose a sí mismo, como dice Filipenses 2, tomando posición de siervo para tomarnos y hacernos libres de la esclavitud de la esclavitud de nuestros pecados, en las cuales tú y yo nos encontrábamos cuando Él saca a su pueblo de Egipto. Ahora, si te fijas, algo que resalta Pablo aquí es el corazón de Jesús, hacer un énfasis especial en el hecho de que Jesús, quien lo llena todo con su presencia, por amor, prefiere humillarse y prefiere despojarse de su gloria, ascendiendo a los lugares más profundos. Y por eso dice Pablo, por esa misma razón, por su sacrificio, fue exaltado hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y no sé si puedes ver el contraste tan fascinante de esto. Pero aquel que lo llena todo con el poder de su presencia, aquel a quien le fue dada toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra, es también quien nos deja ejemplo de amor. Es aquel que viene y nos deja el ejemplo más profundo que tú y yo tenemos de servicio hasta el día de hoy. Aquel que lo llena todo, aquel que está revestido de gloria, se despoja, va a lo más profundo para dejarnos ejemplo de amor y de servicio. Y quiero que vean lo interesante de esto, porque lo que Pablo hace en el versículo 11 es más que darnos una simple lista de rangos o de posiciones, que creo que es como generalmente tomamos esta lista, ¿no? Y decimos, uy, el apóstol, ¿no? Aquí va el apóstol, lugar reservado para el apóstol fulano, ¿no? Y luego más atrás, cuidado, porque ahí viene el profeta, ¿no? El profeta fulano, ¿no? Y no me digas, no soy pastor. No, yo no soy pastor. Yo soy el apóstol fulano. Y ya un poquito más abajo, pues bueno, el pastor y el evangelista, ¿no? Aquel que va y siembra iglesias,
diferentes lugares. Yo he sembrado 43 iglesias en las montañas de no sé dónde. ¿Ok? Siervo inútil eres, diría la Escritura. Y ya un poquito más abajo, pues sí está el pastor, ¿no? Y todavía un poquito más abajo, pues el maestrito de clase dominical, el que ándale, ¿no? Llévate a tus niños, ¿no? Y generalmente, bajo un contexto no sano, creo que hacemos de esto una lista de rangos, ¿no? Y hoy no vamos a entrar en el tema de si existen hoy apóstoles, si hoy existen todavía profetas. No vamos a entrar en este detalle, porque creo que hay algo más importante que tocar en esto. Y déjame ponerte un ejemplo. Más que ejemplo, es anécdota. Hace el año pasado, justamente, me invitaron a participar a un campamento. Yo no iba a compartir, iba nada más como parte del staff, ayudar, etc. Pero el pastor que iba a predicar, el mero día les dijo: oye, ¿sabes qué? Pasó esto, nada más voy a poder estar hoy y mañana predicando, y los otros 2 días me tengo que ir y no voy a estar. Entonces a la gente del campamento la agarró así como, pues en curva, como ¿por qué no dices hasta hoy? Entonces se enteran, saben que soy pastor y me dicen: oye, pasó esto, ¿te gustaría compartir con nosotros 2 días? Serían 3 estudios. Llevaba mi iPad, yo siempre lo llevo por cosas así que no sabes qué pueda pasar. Entonces llevaba mi iPad y dije: bueno, tengo algunas notas, puedo tomar, mezclar algo ahí, a ver qué sale. Ok, sí, está bien. Va, así quedó. Entonces los 2 primeros días hacía las cosas normales, a la hora de comer específicamente. Me formaba por mi plato, como todos. Sí, que una vez yo no me di cuenta que había gente que todavía no se servía la primera vez y me había quedado con hambre. Entonces me paré, llegué con la señora que está sirviendo, le digo: ¿me puede dar un poquito más? Y me dice: espérate. No fue grosera, pero sí fue como, y comprendo esa parte. Me dice: espérate, todavía hay gente que no ha comido, espérate, si sobra te doy más. Ok, me fui a mi lugar, bla. Al siguiente día que me toca compartir y que la señora de la cocina ve que comparto, después de eso, estoy formado y me habla y me dice: ven, y yo: mándesela. No, tú no tienes que formarte, ¿no? Es más, si quieres más, vienes y me dices y yo te sirvo, ¿no? Y es como, ¿por qué cambió el trato? ¿No? ¿Por qué me das ahora preferencia? Porque soy pastor. Y fue incómodo, realmente. Para mí fue muy, muy incómodo. Y le dije: no, señora, mire, déjeme que me formo porque quiero platicar, no sé. Y justamente lo que Pablo hace aquí, más que llevarnos a hacer una lista, un rango de como si fuéramos especiales, o como si hubiera gente más especial que otra. Si hay una intención de Pablo aquí, es precisamente poner un peso de servicio sobre cada uno de nosotros. Y ojo, porque a mayor autoridad recibida, mayor es el peso de servicio sobre el cual tendremos que dar cuentas. Y muchas veces buscamos autoridad, pero olvidamos esta parte, que a mayor autoridad, mayor peso de servicio, voy a tener que dar cuentas. O como lo dijera, y algunos lo conocen, el amado Dr. Roberts: a mayor autoridad, mayor debe de ser nuestra capacidad de servir a otros lavando sus pies. Ahí es donde verdaderamente se refleja la autoridad, en tu capacidad de servicio, en tu capacidad de ceñirte una toalla como lo hizo Jesús, inclinar tus rodillas
y lavar los pies de otros. Entonces, ve lo interesante de esto, porque creo que pocas cosas van a formar de manera tan profunda el carácter de Cristo en mí como lo hace el servir amorosamente a otros. Porque un corazón que ha comenzado a ser restaurado por Dios va a tener como característica un fiel y amoroso servicio, y especialmente por su iglesia. Por consecuencia, y aunque no podemos olvidar que efectivamente para Dios es más importante nuestro corazón, o que lo que Dios quiere que nosotros le entreguemos es nuestro corazón, pero tampoco podemos olvidar, tampoco podemos hacer a un lado que Él también quiere nuestro servicio como el fruto de lo que Él ya inició al plantarnos en su iglesia. Cristo a través de la iglesia es la esperanza que este mundo necesita. Entonces, el llamado es parecernos a Jesús en carácter, sí, pero también el llamado es a parecernos a Jesús siendo sus manos, siendo sus pies, siendo su presencia. Que mis manos se parezcan a sus manos, que mis pies se parezcan a sus pies, que mi presencia se parezca a la presencia de Cristo, en donde sea que estemos. Juan en su carta dice: Jesús es amor. Y si había algo que verdaderamente distinguía el carácter o el ministerio de Jesús, era eso: el amor, la compasión, el trato a las personas. La pregunta es: ¿cómo se sienten las personas a mi alrededor conmigo? Y ahí es donde comenzamos verdaderamente a reflejar a Cristo. Y vamos a terminar justamente orando, pero también pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos capacite, que nos dé de esa gracia para que podamos responder dignamente al llamado, a la vocación a la cual hemos sido llamados. Y eso es ser iglesia. Ser la iglesia de Cristo, ser lo que Él compró con su sangre, ser a través de Cristo la esperanza que el mundo necesita.